Hola, hola, muy buenas noches para todos, ¿cómo estamos? Qué bueno, un ratico sin vernos por este lunes festivo, pero bueno, aquí estamos para saludarnos, para seguir compartiendo cositas, historias. Hola Stephanie, qué bueno que estés por aquí ya lista para eh, ayudarnos a pasar esto luego al YouTube y muchísimas gracias por esto siempre. Marta Elena Pérez, un saludo, Beudi Ángel, Caro Mupe, el compadre Lotero, Ana Londoño, María Mercedes, Miuve, Claudia, Amarecho a Mano, Alexandra Zapata, Gloria Álvarez, Alicia Cortés, Sandra B, 31, ¿qué? Guadalupe, ok, Fabiola Gómez, un rato sin verte, Eliana Garboleda, Carío Canat, Luz Amparo, Astrid, Gearango, Pilar, Bejaramillo, Sandra B. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante que seguramente va a despertar por ahí neuronas y nos va a poner a pensar muchísimas cosas. Saludos Carlos González y Carlos Vázquez, un abrazo para ustedes también. Bueno, rico verlos por aquí. Ana María Tobón, Cristina Arbeláez y Sandra Echeverri. Bueno, a ver, decíamos el cerebro crea, eso ya suena bastante ambicioso. Saludos Mónica Montoya también. Esto de que el cerebro crea significa entonces que tenemos que entender primero una cosa fundamental, y es que el cerebro interactúa con el campo cuántico, crea la realidad perceptual. ¿Qué significa esto traducido más en cristiano? A ver, cuando decimos que el campo interactúa con el campo cuántico, tenemos que partir de esto. Imaginemos que acá hay una red de neuronas que realmente están interconectadas entre sí, y esas interconexiones van llevando a que, por supuesto, las neuronas empiecen a tener la capacidad de crear muchas posibilidades de inventiva, de conexiones que van haciendo que la realidad vaya siendo completamente distinta. Entonces, la inteligencia del ser humano no depende tanto de cuántas neuronas tenga. En promedio se supone que tenemos 100.000 millones de neuronas, sino de cuántas neuronas puedan conectarse con otras y con cuántas a su vez. Se calcula que cada neurona se puede conectar a su vez entre 5.000 y 10.000 veces, es decir, puede tener simultáneamente 5.000 a 10.000 conexiones de esas 100.000 millones de neuronas, así que ya empezamos a darnos cuenta que son números realmente astronómicos y que nos hacen pensar que verdaderamente esa realidad es casi que ilimitada, pero apenas estamos, imaginemos esto, como conociendo el cerebro en un plano muy elemental, que es como lo conocemos anatómicamente, con esas circunvoluciones que se van enrollando para darle cabida a que haya más y más información. Pero estas circunvoluciones son lo que apenas vemos de manera macroscópica e incluso microscópicamente cuando observamos las células neuronales y sus dendritas, o sea, sus ramificaciones que le permiten conectarse con otras, y su axón, que es lo que se conecta hacia la periferia para formar toda la red nerviosa. Incluso cuando vemos eso nos estamos quedando absolutamente cortos, porque es como si viéramos el mundo en una sola dimensión. Me llama mucho la atención esto porque ha habido en la historia mucha gente que ha estudiado obviamente el cerebro y todas las manifestaciones del cerebro, pero muy especialmente Jacobo Grinberg Silverbaum, que era un neurofisiólogo mexicano, que entre otras cosas empezó a estudiar todo esto con una pasión infinita desde los 12 años, porque su madre murió de un accidente cerebrovascular y de un derrame cerebral, pues para traducirlo en cristiano también. Este hombre empezó a estudiar muchísimo la función del cerebro, insisto, desde sus 12 años hasta hacerse un neurofisiólogo muy reconocido, y misteriosamente cuando empieza a describir una serie de cosas que parecían impensables en medicina anteriormente, el hombre, justo cuando está planeando un encuentro con unos monjes tibetanos, desapareció misteriosamente, y hasta el día de hoy
jamás se volvió a saber de este hombre y de sus múltiples descubrimientos. Alcanzó, a pesar de su pequeña o de su corta edad, 47 años, es una cortísima edad todavía, para la cantidad de publicaciones que generó este hombre. Yo creo que fueron cerca de 40 publicaciones muy importantes y casi todas en relación con cosas que le empezaron a ocurrir de una manera súbita cuando conoció a una chamana mexicana a la que apodaban Pachita. Pues bien, Pachita hacía cosas que obviamente a la luz de la conciencia no tenían ningún tipo de posibilidad de comprensión. Ella hacía lo que se llaman las operaciones psíquicas, cirugías psíquicas, y resulta que esta mujer, según relata él en varios de sus libros, esta mujer tenía la posibilidad de que con un cuchillo de cocina común y corriente, encontraba que si alguien tenía un órgano alterado, ella abría con ese cuchillo de cocina sin ningún tipo de asepsia ni de condiciones de salubridad, abría, sacaba el órgano enfermo y a través de movimientos chamánicos y de una especie de estado ampliado, yo prefiero decir ampliado que alterado de conciencia, ella simplemente creaba lo que ella decía, la cristalización o la materialización de ese órgano que había estado afectado y que ella reemplazaba por una nueva creación. Él relata cosas tan espeluznantes, pues que vaya uno a saber qué tanto de cierto tenía todo esto, pero era alguien que gozaba de un buen prestigio a nivel científico y que de hecho fue el que primero acuñó el término sintergia como una especie de síntesis de la energía. Y lo que él decía era que había una especie de red neuronal que a su vez, cuando entraba esta mujer en esos estados ampliados de conciencia, lograba entrar en resonancia con ese campo cuántico, con esa matriz divina, y empezaba a generar desde allí la posibilidad de traer desde ese espacio cuántico a la materialización. Entonces ahí fue cuando Jacobo Grinberg, como buen científico, se puso muy cabezón y decidió ponerse a investigar todos estos fenómenos. Estuvo con muchísimos chamanes. Yo les sugiero de pronto ver algunos de sus videos o artículos que realmente son escasos, porque cuando eso pues no había todo esto de las redes y todas estas cosas así como tan definidas. Entonces él decía, definitivamente la conclusión es que todo existe como conciencia, no como materia. Y él decía, lo que vemos nosotros como materia condensada es una especie de esfera muy inferior en el campo evolutivo del ser humano y de lo que podemos crear y ver, y entonces por eso no alcanzamos a ver realmente lo más importante de lo que hasta ahora aparece inmerso en una especie de misterio a nivel cerebral, pero que solamente se puede alcanzar cuando esos estados ampliados de conciencia logran proyectarse de una manera mucho más alta, es decir, en un nivel frecuencial muchísimo más alto, que es el que permite, insisto, casi que retrotraer, atraer desde ese espacio cuántico donde está la matriz divina, donde está toda la despensa universal, todo lo que nosotros queramos crear y creer, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que él dice que a este nivel no existe ningún paso intermedio entre la materia y la conciencia como tal. Es decir, que desde ahí ya cuando se llega a ese nivel de conciencia tan elevado, tan supremo, ocurre la posibilidad de dominar literalmente la materia. Y por lo tanto, él narra cosas tan espeluznantes como una niña que está prácticamente descerebrada y esta curandera decide pela el cuero cabelludo, abre el cráneo con herramientas absolutamente irrisorias desde el punto de vista científico, con una sierra común y corriente de carpintería, expone el cerebro, saca la parte afectada y supuestamente materializa la información de una corteza cerebral nueva en esta persona, en esta niña.
Y de esto lo repite en varias ocasiones. Cualquiera esperaría en medicina que esto se hubiera pegado una infectada tremenda y que hubiera hecho una sepsis y se hubiera, mejor dicho, no tiene ninguna lógica desde el punto de vista científico, tal como nosotros manejamos la ciencia convencional. Pero sin embargo, relataba él, y aparentemente pues quedaron pruebas de todo esto, cómo después de 4 cirugías como esa, la niña empieza a sonreír, a balbucear, a dar las primeras palabras y empieza a desarrollarse de una manera absolutamente inesperada, cosa que obviamente hace que este hombre siga interesándose mucho más en el tema. Entonces él empieza a darse cuenta que hay muchos científicos que se han metido en este plano y, por ejemplo, David Bohm decía que hay una especie de conexión maravillosa entre el universo cuántico subatómico y el orden implicado, como lo llamaba David Bohm. El orden implicado no era otra cosa que la máxima, el sumum, la quintesencia de lo que se podía crear en un momento determinado. Y David Bohm entonces dice que ese universo cuántico subatómico lo único que está esperando es que nuestro cerebro se disponga de tal manera que la red neuronal, imagínense la película esta de Matrix, esa red neuronal se interconecte de manera adecuada y empiece a entrar en una vibración tan alta que le permita algo así como despertar ese universo cuántico para poder traer desde ahí muchísima más información. Guardadas las proporciones, es un poco lo que nosotros hacemos desde la sintergética. Insisto, me parece bien interesante mencionar que gran parte del término sintergética viene de ahí, de todas esas observaciones de Jacobo Greenberg, y que nosotros en los procesos que hacemos de sanación, presencial o a distancia, podemos a veces generar una especie, pudiéramos llamarlo algo así, como de hermandad enorme, porque todo está unificado. Entonces, uno es uno con esta pared y con el gusano y con la mariposa y con la mesa y con cualquier cosa que estemos observando, porque existe en ese campo unificado una urdimbre muchísimo más compleja. Y eso hace entonces que esa especie de hermandad pueda permitirnos sanar a distancia, por ejemplo, con un testigo. Un testigo es, por decir algo, el cabello de un paciente o un escrito que realizó ese paciente o simplemente una fotografía de un paciente. Hemos hecho muchísimas experiencias a través del tiempo con nuestros grupos de sintergética y de sanación y, por ejemplo, acostumbrábamos a que en sesiones grupales se llevaba un testigo, alguien llevaba la foto, otro llevaba, como les digo, una gota de sangre de pronto en un tubito, o otro llevaba el cabello o un pedazo de una uña y simplemente depositaban todo eso en una especie de urnita pequeña y todo el grupo en una actitud amorosa y por supuesto con un deseo de servicio y por supuesto muchísimo más allá de algún interés de tipo egoico, lo que estaba haciendo era tratando de entregar lo mejor de su energía, conectándose con la energía grupal para permitir que a través de esa conexión de la energía grupal llegara esa información a eso que estaba allí como testigo. Yo les confieso que las primeras veces cuando empecé a asistir a los grupos de sanación, y estoy hablando de hace un buen rato, yo me quedaba medio perplejo, me cuestionaba muchísimo, obviamente porque mi formación como médico no me permitía darle crédito a este tipo de cosas, hasta que empecé a escuchar testimonios, a observar respuestas con pacientes y a entender que ese campo cuántico se extiende mucho más allá de este cuerpo físico. Y empecé a darme cuenta de cosas tan interesantes como esta. En ese campo cuántico en el que todos estamos conectados con todos, se hicieron experiencias muy especiales. Por ejemplo, toman la mucosa de la boca de un ser humano cualquiera, la llevan a una cajita de Petri, que no sé si recuerdan en biología, es como una especie de recipiente donde van a cultivar a veces bacterias, tejidos o lo que sea. Entonces se llevan esa cajita de Petri con la mucosa de esta persona, por decir algo, a 30 kilómetros de distancia, y resulta que en este punto, en el sitio donde le sacaron a esta persona la muestra, a esa persona le generan un estímulo doloroso
Y la sorpresa es que cuando miran lo que está ocurriendo microscópicamente allá en ese pedazo de mucosa que habían raspado, esa mucosa inmediatamente se contrae bruscamente, como si estuviera sintiendo el dolor de quien era el dueño de esa mucosa hace ya un buen rato y que ya simplemente está en una caja de Petri. Es decir, como si todavía se estuviera conservando esa conexión que por supuesto va muchísimo más allá de una simple conexión física y que nos permite comprender que siempre estamos unidos a pesar de la no presencia física. Y eso nos lleva a extender un poco nuestra capacidad del intelecto y nuestra información desde el punto de vista científico y a entender entonces que tenemos que ampliar un poco más allá para darnos cuenta de que el campo neuronal interactúa con esa matriz, pudiéramos llamarla preespacial, porque es la que va a generar que en el espacio se deposite, se cristalice, se materialice una información y aparezca la realidad que llamamos la realidad perceptual. Y eso es la sintergia. No es otra cosa que la síntesis de esa energía que se ha precipitado, pero cuando se logra vibrar en un patrón de energía específico. Es más o menos lo que ocurre cuando alguien ora con una fe profunda, en la que ese estado ampliado de conciencia que ya no se remite simplemente a repetir de una manera mecánica una oración, sino que se mete en el significado profundo de esa oración y de esa conversación con ese ser superior, y llega a un punto en que el diálogo es tan genuino, tan sincero, tan profundo, que es capaz de modificar por completo lo que está allá afuera y es capaz por completo de generar esa resonancia, y es donde ocurren lo que nosotros llamamos los milagros. Y los milagros parecieran ser cosas que no tienen explicación, pero que cuando nos metemos en este proceso empezamos a darnos cuenta que son cosas que simplemente no nos habíamos atrevido a explorar de manera adecuada. Entonces, para entrar en ese estado se requiere, primero, de mucha coherencia. De mucha coherencia es de pensar, sentir y actuar en la misma dirección, es de crear pensamientos que nosotros sintamos en el interior y que la actuación que estamos haciendo genere una densidad informacional tan alta que sea suficiente para interactuar con ese campo cuántico. Esto suena como a ciencia ficción, pero es que yo creo que ya la humanidad está en un plano, por lo menos buena parte, y sobre todo de las personas que empiezan a integrarse a esta humanidad, que yo creo que ya vienen con un chip completamente distinto, y es el momento de abrir los ojos, abrir el corazón, abrir la mente y darnos cuenta de que estas posibilidades están allí latentes, esperando que simplemente nosotros aquietemos el ruido de los modelos, de los paradigmas que siempre nos pusieron limitantes y que nos pusieron una especie de barrera que no nos ha permitido avanzar mucho más allá en la conquista de las posibilidades infinitas de ese cerebro. Imaginemos que todos los computadores portátiles que existen en el mundo, fíjense, esos millones de computadores portátiles, si utilizáramos la capacidad de todos esos computadores portátiles juntos, no alcanzarían siquiera a desarrollar las posibilidades que tiene un solo cerebro humano. Entonces pensemos si estamos o no desperdiciando ese gran potencial y pensemos o no si se justifica creer que existe un estado ampliado de conciencia, de alta sintergia neuronal, que nos permita a nosotros entender que tenemos en esa alta frecuencia, en esa alta sintergia, la posibilidad de crear e, insisto, de materializar lo que nosotros pretendamos. Por eso se han hecho estudios también, por ejemplo, para entender esto de la conexión y de que todos somos una red y que todos estamos intrínsecamente en ese orden implícito del que hablaba David Bohm. Podemos entender que en algunas experiencias se han hecho intentos de medir conexiones entre el cerebro humano y el cerebro, por ejemplo, de un delfín, y cómo se puede establecer una especie de comunicación telepática con esos delfines y pueden generar cosas que uno se sorprendería. Yo recuerdo un caso en este momento que a mí me llamó poderosísimamente la atención en su momento. Les estoy hablando de hace, calculo yo, por lo menos 25 años,
cuando estaba pues obviamente muy en discusión todo el tema del VIH, del SIDA, y había un colega que de hecho fue decano en la Universidad de Antioquia, el doctor Giraldo, no cualquiera parecido, que sostenía que el VIH, o mejor dicho, el SIDA no era causado por el virus, sino lo contrario, que ese virus era casi que una víctima de ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Obviamente fue supremamente cuestionado en su momento, se sometió a todo el escarnio público, pero aún así él se conectó con varias personas muy importantes, incluso algunos premios Nobel, y trataron de seguir un poco con esa teoría. Y recuerdo que en aquella época vimos un paciente que desarrolló el SIDA. En esa época no había los antirretrovirales que tenemos ahora y que permiten que muchas de las personas puedan convivir perfectamente con el SIDA durante muchísimos años y prácticamente llevando una vida normal. Pero resulta que este hombre, en ese momento le dijeron: usted tiene si acaso unos 3 meses de vida. Y el hombre decidió que se iba entonces a realizar el sueño que siempre había querido y que por supuesto no había podido, pero pues que si le quedaba tan poco tiempo de vida, pues él iba a aprovechar el poco tiempo que tenía, y era irse a nadar con los delfines, a entrenar delfines. Se ofrece como voluntario para un sitio donde hay un criadero de delfines, y él empieza a desarrollar tal empatía con esos delfines que finalmente termina literalmente comunicándose de manera casi que telepática con esos delfines que obedecían sus órdenes con solo pensarlo. Esto también suena como a más ciencia ficción. Hoy vinimos con la ciencia ficción alborotada, pero créanme que es muy cierto. Y resulta que este hombre no solo pasó los 3 meses, sino que dieron 1 año, 2 años, 5 años, hasta donde yo supe llevaba por ahí 10 años de supervivencia sin ningún tipo de manejo para su inmunodeficiencia, y sin embargo con un grado de plenitud interior que no cabía la menor duda de que este hombre había desarrollado un estado ampliado de conciencia, donde tenía la posibilidad de que cupiera ese estado tan especializado de felicidad, de alegría genuina, que le permitía entender entonces lo que nosotros decimos en Sintergética, que la conciencia es no local, que la realidad como conciencia tiene que expandirse muchísimo más en lo que nosotros veamos. Y cuando decimos la conciencia es no local, por eso podemos entender perfectamente que un pensamiento, una idea acompañada de toda esa coherencia de convertir la conciencia en una especie de láser profundamente explorado puede llegar a tocar a cualquier persona si estamos aquí en Australia, y generar un cambio en esa persona para poder empezar a comprender por qué sí es posible hacer sanaciones a distancia. Pero para que entendamos eso y para que no se nos haga tan extraño, alguna vez alguien describía, más concretamente Teilhard de Chardin, de cómo existe una especie de noosfera donde a través de la esfera de la conciencia nos conectamos. Y hay un ejemplo muy bello que cualquiera de las mujeres que estén aquí y que hayan sido madres puede constatar esto perfectamente. Muchas de las mamás se dan cuenta que si su bebé que está alimentando está a 10 kilómetros en ese momento, ella se da cuenta que el niño tiene hambre porque súbitamente empieza a lactar como si el bebé estuviera buscando su pezón desde la distancia, ¿no? Y esto solo, una conexión que obviamente uno no está viendo, pero que existe definitivamente. Nadie puede negar que una mamá intuye perfectamente a sus hijos donde estén, y eso hace perfectamente posible entonces que ella empiece a lactar en ese momento como si estuviera alimentando de una manera maravillosa a su bebé, y se da cuenta que precisamente ese bebé en ese momento está en una comunicación distinta con él. Alguna vez a mí personalmente me ocurrió con mi hijo una cosa maravillosa, y fue que un día yo me levanté con una otitis tremenda, supuestamente, es decir, un dolor en el oído que jamás me había dado. Mi hijo apenas tenía para ese entonces como unos 6 meses de edad, y yo me fui donde un colega que vivía conmigo en la unidad, le pedí el favor de que me mirara el oído. Me dice: hermano, no tienes nada, no te encuentro absolutamente nada, ese oído está perfecto, ni siquiera está inflamado, no está enrojecido, no está... Yo decía: no puede ser, ¿y por qué este dolor? Llego yo a mi casa y fue la primera vez que yo exploré que mi hijo tenía fiebre en ese momento, y la tenía precisamente por su primera otitis que hizo,
y es como si yo hubiera sentido su propio otitis. Lo mismo me ocurrió cuando le salió la primera muelita, igual yo sentí el dolor de muela y por supuesto no tenía nada. Entonces existen una serie de conciencias no locales que nos permiten a nosotros entender que la individualidad se conserva inclusive después de la muerte corporal. Muchas personas tienen experiencias con personas que se han ido ya, que se han abstraído de su cuerpo físico, sin embargo las sienten y muchas veces les hablan al oído y casi que les hacen entender cosas que de pronto dejaron por ahí en el aire, y eso no es otra cosa que entender que la unidad no se alcanza destruyendo esa necesidad de que el yo, el ego, encuentre una explicación para todo, sino transformando esa explicación que tiene todo lo que hay allá afuera y que está esperando que nosotros cultivemos. Por eso hay que a veces amar el ego para conocer ese ego y después olvidarlo, como decía John Locke, y evitar entonces que nos juegue una mala pasada esa limitación que nosotros tenemos frente a este tipo de circunstancias que aún se nos hacen muy extrañas y desconocidas, pero que cada vez empiezan a mostrarse más frecuentes con muchos pacientes y sobre todo con niños que no tienen, digamos, que la necesidad de conservar un paradigma en el que fueron criados, y a lo mejor a los que se les castró más adelante la posibilidad de conectarse de esta manera porque se pensaba que se estaban ya como entrando en un estado de esquizofrenia extraño. Ojo, el cuerpo solo es un instrumento. Todo está absolutamente unificado y por eso Pachita, que llamaba estas materializaciones los aportes, allí ella se da perfectamente cuenta de que alterar la morfología, o sea, la forma del espacio, era suficiente para crear de una vez el molde de lo que ella quería precipitar en ese espacio. Es decir, que si quisiéramos materializar algo, tendríamos que generar esa especie de horma donde vamos a llevar a cabo o atraer desde ese universo cuántico esa información que nos permite entender que ya hay cambios en esos niveles vibracionales que se empiezan a percibir y que por supuesto se empiezan a materializar. Por eso la comprensión del espacio, decía Jacobo Grinberg, es la llave de la sabiduría propiamente, que nos va a permitir entonces entender que entre el espacio y la materia simplemente hay un continuum, una unidad que se mantiene, una especie de red que se mantiene, que cambia en organización completamente y de manera continua, y que por lo tanto no habría absolutamente ninguna limitación. De esas cirugías psíquicas hay miles de cirugías descritas, no solamente con estos chamanes mexicanos, sino con los filipinos, y bueno, hay una cantidad de ejemplos citados que parecieran ser absolutamente extraordinarios, pero es entender que no es otra cosa que el cerebro, es como pudiéramos decirlo, una especie de intento de materializar el espacio. Cuando conquistemos ese plano del campo neuronal, cuando conquistemos esa conexión entre las neuronas, vamos a activar el verdadero campo neuronal que aún no activamos. Algunas veces algunos ya empiezan a ver colores y el aura y empiezan a percibir un poco más allá, pero ese es apenas el mínimo abrebocas de todo lo que podemos crear y de lo que está ahí esperando en nuestras manos para ser creados. Así que la invitación es a que empecemos a comprender que el cerebro crea, que es un momento en que vale la pena que empecemos a ampliar un poco el nivel de conciencia, que nos demos cuenta de que esto está ahí, puesto a nuestro servicio, y que simplemente tenemos que volver a conectarnos con humildad, con el deseo del eterno aprendiz, para poder saber que allí hay un universo por explorar y que tenemos una herramienta absolutamente maravillosa en nuestras manos. Yo no dejo de sorprenderme por las maravillas del cerebro desde lo que hemos encontrado casi que apenas en el nivel material, y por supuesto no dejo muchísimo más allá de maravillarme por esas posibilidades que existen en esos planos superiores, como en el plano emocional, el plano mental y el campo cuántico que está esperando que resonemos a través de esa matriz, que no es otra cosa que lo que vimos, insisto, en la película aquella de Matrix, donde nos enseñaron unas cosas que en su momento parecían absolutamente absurdas y que hoy la física cuántica constata de manera inequívoca, casi que a diario. Bueno, vamos a terminar esta meditación. Llevémonos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente.
Entendiendo que también ese campo cuántico del corazón, cuando se expande, cuando un pensamiento y un sentimiento son genuinos, cuando hay una conexión entre el intelecto y la intuición y el corazón y el amor, entonces podemos tener posibilidades absolutamente infinitas y por eso en este momento vamos a conectarnos con ese campo cuántico. Imagínense ustedes como si estuviéramos ampliando en este momento esa red neuronal. Visualicen esas neuronas conectándose y generando, por supuesto, esas redes de corriente eléctrica que a su vez están generando campos magnéticos por física elemental. Esto es absolutamente real, verídico, perfectamente observable en cualquier instante. Imaginamos que eso está ocurriendo en este momento y cómo ese campo cuántico cerebral se empieza a ampliar y ampliar continuamente mientras más neuronas van llegando a conectarse. Visualizamos cómo crece ese campo electromagnético que se está generando en nuestro cerebro. De hecho, no es extraño sentir que es como si su cabeza se ampliara un poquitico, como si sintieran una especie de pequeña vibración alrededor de su cabeza. Es porque están empezando a emitir un campo eléctrico y magnético que se genera a través de ese pensamiento, de ese sentir y de esa capacidad de visualizar, de imaginarse ese campo de conectividad que está ocurriendo con nuestras neuronas. Una vez hemos logrado eso y lo hemos visualizado, imaginemos esa especie de cerebro cuántico que existe allá afuera, en el universo, esperando porque estas neuronas entren en resonancia. Son como antenitas que estamos teniendo nosotros en nuestro cerebro que empiezan a emitir un patrón frecuencial de tan alta frecuencia que logran despertar esas pequeñas antenas a nivel universal y entramos en contacto con ese universo y nos imaginamos como si estuviéramos viendo allí todas las posibilidades, el campo de todas las posibilidades. Todo eso está allí en ese espacio que necesita materializarse y por eso creamos una especie de horma de aquello que necesitamos en este momento, casi como trasplantar esa horma a nuestro cuerpo físico, en algún órgano que sintamos afectado, en alguna articulación que sintamos que nos está molestando en este momento, en alguna queja desde el punto de vista físico que sintamos en este momento, y visualizamos como si pudiéramos crear esa horma donde desde la interacción de ese campo neuronal nuestro, ese campo electromagnético, ese campo ampliado de conciencia, se conecta con ese campo cuántico universal y desde allí traemos lo que es necesario para nuestro cuerpo y depositarlo ahí, en ese sitio específicamente donde ya habíamos visualizado esa horma. Es como si empezáramos a crear una horma en una dimensión completamente distinta, donde finalmente llegamos a depositar aquello que estamos visualizando. Y visualizamos entonces cómo se deposita allí, cómo se crea ese hueso, esa articulación, ese hígado, ese corazoncito que necesita ayuda, ese riñón, ese órgano, ese tejido o esa cicatriz que necesita repararse. Y por qué no también esa cicatriz emocional que necesita ser sanada, porque también en este plano podemos conectarnos con esa despensa universal de las emociones, que es lo que en Sintergética llamamos los átomos permanentes, donde existe esa posibilidad infinita de conectarnos con el átomo permanente físico, con el átomo permanente emocional y con el átomo permanente mental. Y a través de esa visualización descendemos, cristalizamos, nos damos cuenta de que es perfectamente posible generar que ahí, en esa horma que hemos creado, se deposite entonces ese material primigenio para renovar por completo esa estructura que está alterada y empezamos a visualizar cómo esa estructura alterada empieza a vibrar en un patrón frecuencial de reparación que le permite de nuevo llegar a través de esos canalículos de luz que veíamos la otra ocasión para generar que la información
se deposite allí y la información finalmente sea la que conlleve a que la energía se condense y se materialice a nivel físico más denso. Visualizamos entonces esto, sentimos que esto está ocurriendo en nuestro interior en este instante, dejamos la duda atrás y nos permitimos que ese milagro ocurra en nosotros o en los otros, en aquellas personas que visualicemos que requieran de esa ayuda extra, y visualizamos esa posibilidad. Ahora respiramos profunda y lentamente. Y sentimos aún latente ese campo cuántico en nuestro cerebro, como si hubiéramos ampliado esa capacidad de conciencia un poco limitada que teníamos hasta ahora, y que apenas es el esbozo de la potencialidad que hay en cada uno de nosotros. Nos damos el permiso de conectarnos con ese universo superior, con esa matriz divina, obviamente encontrándonos con la fuente, con el origen, desde donde nunca debimos retirarnos, y asumimos su magnificencia y su grandeza y damos gracias por esta oportunidad de conocernos y reconocernos en esa esfera de la creación de la cual siempre hemos sido parte y a la cual tenemos la posibilidad de aportar como co-creadores. Respiramos otra vez lenta y profundamente. Y poco a poco vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de este lugar, de este aquí, de este ahora. Así que, bueno, dediquémonos a explorar, fijémonos que todas estas cosas son perfectamente posibles, están ahí para que las exploremos. Un saludo muy especial a Rosa Cecilia, Sonia Azul, ¿Sonia qué? Sonia Azul 02, Sandigón, Nati Flores, un abrazo para ti también gigante, ML Chavarría, Dora Giraldo, La Estrella, ¿quién más hay por aquí? María Eugenia López, un abrazo para ti también gigantesco. A ver a quién más saludamos, Jacqueline Sáenz, Socorro Soto, Vivimburi, un abrazo gigante, Sandru Garpe, John Jairo Henao, un abrazo también, saludos. Démonos cuenta de que aquí tenemos posibilidades de seguir conversando muchísimo de estos temas y lo vamos a seguir haciendo porque yo sé que es un momento crítico en el que esta humanidad, después de todo esto que hemos vivido en pandemia, no puede volver a ser la misma, porque no tendría sentido que hubiéramos pasado por todo lo que estemos pasando si no cayéramos en cuenta de que es que la realidad empieza a estar a otro nivel. Saludos Mariluz Toro, a Holmes Londoño, un abrazo gigante para este colegazo, Ruti Gogó, Patrick Gómez, Len Ruiz, Lucy Guti Estrella de la Roche, ¿quién más tenemos por aquí? Bueno, saludos especiales a todos ustedes. Yo quisiera seguirme extendiendo en los saludos, pero no los quiero demorar mucho más. Honorina Zuliani, saludos, Ani Pérez, Agudelo, Adelaida Díaz, Carmen Sa González. Bueno, abrazo gigante, piensen mucho en esto. Aquí nos dice Jacqueline una cosa muy interesante, hay que abrirnos a tantas posibilidades, este mundo es maravilloso, yo siempre hablo de almas, todos somos uno, así es. Y por allí nos siguen diciendo, yo soy muy olfativa y en momentos llegan olores que no tienen razón de ser. Esto es perfectamente cierto y perfectamente posible. No es ciencia ficción, es real, como nos dice Merce. Yo creo que ya todos nos vamos acercando a ese despertar de conciencia tan maravillosa y por eso el llamado de atención es a que saquemos el espacio, como dice aquí Sandra Pavón también, vale mucho la pena. Saludos Mónica Montoya, Sandra Pavón, Pati Rodríguez, Tony Seusis. Abrazo gigante. Recuerden, esto queda ahí en el Instagram TV y en YouTube. Gracias a Stephanie Obando. Compartamos, sigamos compartiendo. Esta red sigue creciendo maravillosamente y ese es el propósito. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, a las 6:30 de la tarde. Chao, chao.